Dios y su palabra. Y no es que la palabra de Dios sea una persona divina diferente al Padre, sino que es Dios el cual está creando todas las cosas por medio de su palabra. Es decir, el Padre, el único Dios verdadero, lo está creando todo por medio de su palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, Satanás le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Cuando nosotros miramos en Juan capítulo 6 versículo 51, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y esto lo habla referente en el texto, referente a la carne. Es más, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pero cuando los judíos escucharon esto, se escandalizaron, porque dijeron: dura es esta palabra. Y los discípulos, inclusive los que lo seguían, también quedaron como escandalizados. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. O sea que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo es que la palabra de Dios era el verdadero alimento, pero la palabra de Dios que estaba en él, en Cristo Jesús, es el verdadero alimento. Y el que come de ese verdadero alimento que estaba dentro de nuestro Señor Jesucristo tendrá vida eterna. Esto es importante entenderlo. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto que estamos hablando? ¿Será esto cierto? Miremos Juan capítulo 1 versículo 14, donde dice que la palabra de Dios, o el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que esto concuerda 100% con lo que encontramos en Juan capítulo 6 versículo 51 en adelante. Que la palabra de Dios estaba en Cristo y que esa palabra de Dios es el verdadero alimento. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, la Biblia nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los tiempos antiguos a nuestros padres por los profetas, en estos días o en estos postreros días nos está dando su palabra por medio de el Hijo. Entonces, el Hijo de Dios es la palabra de Dios manifestada en carne. Por eso, ese Hijo de Dios es Dios mismo, porque es el Dios Todopoderoso manifestado por medio de su palabra. Así que Jesucristo tiene dos naturalezas: la naturaleza humana, es decir, lo nacido de mujer, lo visible, lo palpable, y la naturaleza divina, porque es Dios manifestado por medio de su palabra. Los trinitarios no han logrado entender esto y han creado, han inventado un Dios Hijo eterno, el cual el Padre engendró en la eternidad, pero no pueden explicar esto porque no hay un texto que lo diga, sino que lo que encontramos en la palabra de Dios es que esa palabra de Dios que estaba con Dios en el principio fue la primera manifestación, y es una manifestación de una forma audible. Eso lo encontramos en Apocalipsis 3:14, donde dice: el principio de la creación de Dios dice esto. Y también lo encontramos en Colosenses capítulo 1 versículo 16. Desde el 15 dice: y esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice ahí: sean principados, sean potestades, sean todo, fue creado por medio de la palabra. Cuando nosotros miramos en Salmos 33:6, nos damos cuenta que lo que estoy diciendo tiene razón, pues dice que los cielos fueron creados por la palabra de Dios y el ejército de ellos por el aliento de su boca. O cuando nosotros miramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 versículo 3, dice que todo fue creado por medio de la palabra de Dios, al igual que en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5.
5. Dice que estos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios usó para crear todas las cosas? ¿Un hijo eterno? No, eso no está en la Biblia. Lo que Dios usó para crear todas las cosas fue la palabra. Esa palabra se manifestó en carne y esa palabra está dando vida a todo aquel que la recibe. Por eso en Isaías 55 nuestro Dios Todopoderoso dice que así como la lluvia cae sobre la tierra y da vida por donde pasa, así será la palabra de Dios. Dará vida a todo aquel que la recibe. Dios estaba prometiendo que iba a enviar su palabra a dar vida a todo aquel que la recibiera. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, porque es el verdadero alimento. Y el que recibe la palabra de Dios recibe a aquel que envió su palabra y por lo tanto tiene vida eterna. No te dejes confundir. No hay Trinidad, no hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Son tres dioses, aunque quieran disfrazarlo en uno. Nunca encontraremos en la palabra de Dios donde diga Dios es tres. Siempre dice Dios es uno. Uno solo ha sido el que ha creado los cielos y la tierra. Uno solo es el que da vida. Uno solo es el Dios todopoderoso. Uno solo es de quien proceden todas las cosas. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. De Dios, del Padre proceden todas las cosas. El Hijo es la manifestación visible de la palabra de Dios y esa palabra de Dios representa 100% a quien la da. Como mi palabra que estoy hablando en este momento me representa a mí y es lo que les está llegando a ustedes. Por eso ustedes me pueden entender. Porque esta palabra que estoy dando yo me representa 100%. Yo no puedo decir que mi palabra sea una persona igual a mi persona. Entonces, entiendan por favor, lo que Dios está dándonos es su palabra, aquella palabra que hace las creaciones de Dios. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, encontramos que Dios ha creado todo por medio del verbo o la palabra. Por eso Dios siempre usó la palabra antes de crear. Dio la autorización o la autoridad o la orden de una forma audible. Y esa palabra creó todas las cosas por el poder que la contiene. Esa palabra se manifestó en carne y está creando en este momento hijos a imagen de este ser humano, de este ser humano perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Yo invito nuevamente a los trinitarios, y no es por ofender, pero es que necesitamos que se conozca la verdad. Yo invito a los trinitarios a poder explicar verdaderamente quién es el Padre, según ellos, quién es el Hijo, según ellos, de dónde salió y cuándo fue creado, o que muestren en textos bíblicos, que muestren lo que ellos enseñan, y quién es el Espíritu Santo, de dónde salió, cuál es el registro que hay referente a esto, porque no lo pueden explicar, pero aún así lo siguen creyendo, lo siguen enseñando y atacan a las personas que verdaderamente creen la verdad, a la iglesia verdadera de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien es el Padre, porque la palabra de Dios estaba en Cristo, quien es el Hijo, porque esa humanidad fue engendrada por la palabra de Dios y fue manifestada la misma palabra de Dios, y Cristo Jesús el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Dios verdadero. No hay dos Espíritus Santos ni hay tres personas divinas, hay un solo Dios verdadero que ha creado todas las cosas por medio de su palabra. La palabra, la primera manifestación de una forma audible, la primera manifestación de Dios de una forma audible, y nuestro Señor Jesucristo, la manifestación visible del Dios invisible. No hay tres personas divinas. Dios los bendiga.